Buenas noches a todos. Somos 36 en la REU hoy. Feliz lunes. En el chat somos aproximadamente 108 personas, creo, la última vez que vi. Entonces, como hay bastantes personas nuevas que han ido llegando, quería como aprovechar esta sesión para dar la bienvenida. Para quienes no me conocen, mi nombre es Caterine Verdugo, me dicen Kate, me dicen Katy, me dicen Kate, dependiendo de dónde son, cómo se sientan más cómodos. Me gusta que me digan cómo les salga de cariño. Y soy la cara detrás de la cuenta de Soy Bibliofilia en Instagram, que hace justamente como aproximadamente 3 años, creo que tenemos este año en septiembre, el Club de Lectura Virtual Letras Cuesta Arriba, que es un espacio, digamos, virtual gratuito donde lectores de distinta trayectoria, de distinto origen, de distintos estilos, intergeneracional también, porque hay de todas las edades. En estos días alguien me decía, Catherine, yo no quiero entrar si soy la más vieja. Y yo, ¿por cuántos años tienes? 45. Y yo no, pero si estás súper joven. Así que también es intergeneracional. Y es un espacio que idealmente construimos entre todos desde el respeto y para justamente acompañarnos en lecturas que nos han dicho que son difíciles o lecturas que nos han dicho que son complejas o libros que supuestamente tenemos que leernos antes de morir o ese montón de cosas que nos hacen creer por ahí, en redes sociales o en internet. Entonces, como hay algunas personas, varias que son nuevas, pero ya vi que somos bastantes y creo que no nos da tiempo de presentarnos porque si no se nos va súper largo. Si quieren compartir en el chat de dónde se suman, aunque ya lo hemos ido haciendo en el chat, como más o menos para saber. Pero lo que sí quería antes de empezar es un poco que juntos entendamos, no las reglas, pero sí como los límites de convivencia del espacio. Porque sí es muy importante que sepamos que el grupo no intenta ser una clase de literatura, que el grupo no intenta ser como una clase magistral. Y el chat en particular, que es el espacio que vamos a usar todos para acompañarnos, la idea no es que sea un espacio de debate. Sí, o sea, el chat no es para debatir. El chat no es para preguntar y contrapreguntar. El chat es para acompañarnos, no para, de nuevo, no para debatir. La idea es que usualmente cada semana yo lanzo una pregunta disparadora o un comentario o una frase o alguna cosa de estas que se me viene a la mente de los bloques de lectura que se sugieren que vamos a ir avanzando y cada uno comparte su punto de vista como lector. ¿Y por qué digo que no es un espacio de debate? Porque yo no tengo que convencer a nadie de cómo yo estoy leyendo ni de lo que yo estoy entendiendo. Y yo no tengo que cuestionar a nadie en por qué está leyendo de un modo u otro. Porque cada uno de nosotros, su vida hace que seamos lectores que leemos también desde distintos lugares y que entendamos por nuestra profesión o por nuestro contexto o por nuestras experiencias distintas formas de leer, ¿no? Entonces la idea es que tampoco cuando empezamos a debatir se hacen cadenas muy extensas y la idea es que el espacio sea para acompañarnos y que yo pueda leer, que es una forma de escuchar lo que el otro está trayendo al chat, a la mesa, que es el espacio en el donde nos acompañamos, ¿no? Entonces, si empezamos a debatir dos o tres solamente y no dejamos espacio para que los demás compartan, entonces, pues el espacio de escucha y de acompañamiento, digamos que se pierde. Entonces, eso es importante saberlo. Em, y bueno, lo que les decía, no es una cátedra, la verdad, siempre lo digo, si están buscando un espacio en donde quieran aprender tal cual de literatura, aquí no es, porque aquí lo que hacemos es venir como lectores a compartir el espacio. Entonces, yo creo que eso es súper importante que todos lo tengamos claro. Y como vieron, a veces cierro para que no se vuelva como tan intenso el diálogo. Entonces lo que hago es que lo abro por espacios, comparten el que tenga tiempo, el que lo alcance a ver y después se cierra para que entonces ya podamos seguir como con nuestro día a día y cuando la gente entre al chat no sea como que, wow, ¿qué pasó aquí? Sino que podamos leer y compartir, ¿vale? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda un poco de cómo funciona?
No, Rodri dice que no. Ok, listo. Sobre todo porque habían bastantes o hay bastantes nuevos, quería que como que estemos Katy, ahí sobre el yo tengo mismo. una preguntita rápida. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Dijiste que Ahora, a una ver, vez, sí. perdón, no pedí No, la tranqui, palabra, tranqui. pero No, ok. no, no, que te estaba buscando quién hablaba. Sí, dale, Ya me cuéntame. encontraste. Ok. Dijiste que una vez a la semana tú colocas en el chat una pregunta, pues para promover la conversación, etcétera. Eso lo haces una vez a la semana. Más o Esa es un menos, poco la usualmente. dinámica que Sí, tienes. sí, más o menos, Ok, exacto. Sí. ok. Un poco Eh, como lo que hicimos, no sé si alcanzaste a estar en lo que hicimos, por ejemplo, de los nombres, que es como que disparé el sí, sábado y ahí sí, compartimos. O la que hicimos genial. antes, que es como que, bueno, preséntense y qué piensan de tal cosa. Entonces, Ok, las que van a empezar a venir en los días siguientes probablemente sean ¿qué opinas de? Y porque, bueno, pasó algo y entonces ahí cada uno como que va compartiendo lo que piensa. ¿Vale? A veces lo ok. dejo un día, a veces lo dejo 2 días, dependiendo cómo vea que está como la dinámica en el chat. Si se pone muy, muy, muy intenso, lo cierro, como que para que Ok. no sea que no nos sature, porque lo que les decía al principio, somos ciento y pico de personas en el chat. Entonces, algunos sé que siempre están más como de lectores, como si estuviesen de Ujú, oyentes. Hay unos que participan más activamente, pero igual que no se haga tan extenso, ¿no? Y no es ujú, obligatorio tampoco participar de la dinámica. O sea, la idea es que sí, porque es la forma como nos acompañamos, pero, ¿sabes? Si un día no puedes mandar, no es como que estoy tomando lista de, Verónica, no mandaste comentarios, ¿sabes? Como no, no es así. Así que para que ok. estén tranquilos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o estamos? Creo que estamos. Bien, entonces la idea de lo de hoy, que un poco más era como justo setear un poco el espacio, porque bueno, ya todos sabemos lo que vamos a leer y creo que este señor no es como que necesite mucha presentación y déjenme ver rapidito el chat porque vi que varios estuvieron escribiendo. Déjenme ver aquí rapidito. Ajá, aquí estaban poniendo de dónde eran. Súper. Chévere. Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Y para los nuevos, de verdad que esperar que disfruten mucho el espacio de lectura compartida. Entonces, de este señor, digamos que no hay que hablar mucho porque si nos vamos a internet o si buscamos podcast, y aquí en el grupo también hay muchas personas que son muy curiosas y les gusta hacer sus propias investigaciones, no es como que nos vamos a poner a presentar a nuestro amigo Dosto, pero sí como que algunos detalles, o sea, su bibliografía es súper, lo que ha escrito, su bibliografía es súper amplia. Y en el ejercicio como de buscar sobre este libro me llamó la atención y se los lanzo así como dato por si después quieren explorar. Y es como que Crimen y Castigo con El Jugador, con el diario de Raskolnikov, creo que es. Son como 3 libros que se conectan mucho porque hablan de ese justo ese estilo de vida que él llevaba, un hombre que perdió todo en el juego, que pasó por la cárcel, que pasó por campos de trabajo forzado. eh, y este que les decía al final, el diario, fue un libro que él ni siquiera, o sea, él no publicó, sino que realmente encontró como que uno de sus editores y se hizo publicación póstuma y ayuda mucho a entender también parte del personaje que encontramos en Crimen y Castigo. Entonces, esos ¿El son mis diario de 3 libros quién, Kate? Perdón. de Raskolnikov. Entonces son como libros interesantes. Y yo personalmente también me leí sin querer y sin saber y sin nada El Eterno Marido. Entonces eso lo que hace es que se dé uno cuenta también que muchas de las historias de él orbitan a través también como de las relaciones y del amor. Él se casó con esta palabra a veces el acento no me sale bien, su taquígrafa, que era la que le pasaba sus textos. Y de hecho esa mujer fue prácticamente la que hacia su vida ya muy adulta, y como que entre comillas lo salva porque incluso lo ayuda mucho a manejar lo que era más difícil para él y eran sus finanzas. Entonces vamos a ver que sobre todo Crimen y Castigo tiene mucho de su historia personal. Y otra cosa que escuché en un podcast, que ahora no me en un podcast o en YouTube, creo que es este chico que sale como de ironía o sarcasmo, no me acuerdo el nombre de su cuenta,
habla también que antes de llegar al mismo Crimen y Castigo pasó como por muchas etapas o posibles historias. Y una de esas era como un libro que él supuestamente había escrito que se llamaba Los Borrachos. Y van a ver que en Crimen y Castigo hay mucho de eso, pero al final, claro, ese libro él dice que, ay, vengan, no sé, publíquenmelo. Y pues el resultado final como tal no es aceptado y él lo que hace después de hacer varias reescrituras de este libro es que incorpora parte de lo que había sacado de Los Borrachos y lo mete y van a ver que en verdad cuando ya uno es muy consciente de eso, se ven muchas historias de borrachos en Crimen y Castigo, entonces por ahí como que todo eso va conectando. Y como muchos libros que también hemos leído, incluso me recordó mucho cuando leímos El Conde de Montecristo, son libros que fueron escritos en folletines, iban saliendo entregas semanales en revistas o en estos periódicos de la época. Entonces eso también es lindo porque es un libro que al final se escribe para la gente. O sea, no es un libro que se escribió como para intelectuales, sino que es un libro que se escribe para la gente. Y eso también ahorita que pasemos a la siguiente lámina, un poco que desmiente un mito que hay sobre esta lectura y es que es una lectura difícil y para intelectuales porque él realmente escribía era para la gente. Entonces, él también estuvo, bueno, lo que les decía, él estuvo a punto de ser fusilado porque se metió como que en enreditos con temas políticos contra el zar y pues le dan un indulto y cuando le dan el indulto, en vez de matarlo, lo que hacen es que lo mandan a campos de trabajo forzado. Entonces, todo eso es como un buen caldo para escribir su obra y bueno, entre eso, Crimen y Castigo que orbita alrededor de la deuda, de esta mujer usurera, como de la rabia también que él tiene de estas personas, pero porque él también lo pierde todo, la cárcel y el amor. Entonces, igual ahí de nuevo, hay podcasts, hay textos, yo estuve como explorando varios PDFs como de tesis de grado de gente que estudia literatura como para sacar daticos curiosos y así, entonces al final hay bastante que cada uno puede investigar si desea. Y esto era, Katy, disculpa, yo puedo agregar sí, algo, no sé si es sí, parte de claro, la claro, dinámica. dale, dale, Sí, dale, sí, porque yo leí, bueno, yo te decía en un chat hace poco, yo apenas estoy empezando a leer, a aprender a leer, ¿no? Entonces, entre comillas, o sea, estoy aprendiendo a leer con un poco más de espíritu crítico y de análisis y de atención a las características de cada obra y de personajes. Entonces, con Dostoyevsky me leí ya dos libros cortos, ninguno lo mencionaste, y he aprendido que y no he visto esto en Crimen y Castigo, que él reflejaba muchísimo la psique humana, las contradicciones humanas, sí, la pasión por no pasión, la, la negrura que puede formarse en la mente del ser humano que a su vez se enfrenta al brillo de la vida, ¿no? Entonces quería agregar eso porque es muy marcado en los otros dos libros que leí. Y hasta ahora yo voy atrás en la lectura, no he llegado ujú, hasta a la meta de hoy, pero ok, no he encontrado eso en sí, Crimen y Castigo. Es como porque más directo. justo, sí, porque justo eso va a venir, pero va a venir después que se comete el crimen. Entonces, si no has llegado al crimen, todavía no vas a encontrar esa parte que justo estás diciendo que encuentras en los demás libros. Pero ya viene, Vero, ya viene. Bien, gracias. Entonces, lo que les decía de los mitos, y bueno, vieron que el grupo se llama Letras Cuesta Arriba porque supuestamente leemos libros difíciles, pero para hacernos lo más fácil, como desmentir algunas creencias que quizá hay de este libro, porque muchas veces se asocia un libro extenso a un libro difícil, y digo, no sé cómo son sus ediciones, no sé cuántas páginas tiene. Pero a veces creemos que un libro es difícil porque es largo. Y bueno, en el caso de Crimen y Castigo no es un libro difícil, es un libro extenso. Y es un libro extenso pero en su trama, más que ser difícil, lo que cuesta un poco, o que quizá nos puede costar un poco, es llevar las distintas subtramas, porque no es un libro que tiene una sola trama como súper compleja, sino que tiene varias subtramas. Y el truco es que podamos, en el ejercicio de la lectura, ir llevando como el paralelismo de las cosas que están sucediendo con él, no sé, con la usurera, con la hermana,
con el borrachito que se encontró ahí en el segundo capítulo, con todo lo que le va pasando, ¿no? Entonces, el truco es ese, como poder llevar en la mente las subtramas que el libro nos va dando y poder llevarle el ritmo a esa novela larga con todas esas historias, porque además va a pasar que nos lanza una historia, avanza en los capítulos y después vuelve otra vez a una historia que nos lanzó en principio, entonces tenemos que volver a acordarnos y conectar como por donde quedó. Entonces sí se puede leer rápido porque tiene diálogos que son ágiles, diálogos que son bastante fáciles. Los finales terminan con gancho, entonces uno queda como que, uy, ¿y ahora qué pasó? No sé si, por ejemplo, ya llegaron, es que no quiero spoilear, pero si de pronto ya llegaron a la parte de la carta, entonces después que lee la carta queda como así enojado, colgado, y entonces uno quiere seguir leyendo para entender qué es lo que pasa. Siempre termina como con un gancho que te deja queriendo leer lo que sigue. Lo que les decía, hay filosofía, pero hay filosofía no como al estilo de un tratado o un texto súper enredado, sino que es más como la filosofía en la vida real, ¿no? Que es como para todos los que quizás no somos filósofos, es en lo que consiste la filosofía, que es en la vida misma y que es lo que va a venir más adelante, ¿no? Y lo que les decía antes, de por la forma como fue escrito, como quitarnos de la mente que, ay, porque es que leer a los rusos esto es, mejor dicho, leer como si fuésemos intelectuales, o esto es difícil porque, bueno, son los rusos. Y sí, bueno, en temas de traducciones hay retos, en temas de pronto de entender el lenguaje hay retos, de pronto de ponernos en su atmósfera, pero es un libro que está escrito para todos, es un libro que está escrito para el público en general y no es como que estamos leyendo algo, ¿saben?, muy superior en el sentido de que no lo vayamos a poder entender y que se nos va a hacer difícil. De hecho, hay una historia que creo que no está, de uno, sí, creo que no está. Uno de nuestros amigos aquí, lectores, no le pasó con Crimen y Castigo, sino que, digo, y ese sí creo que es más complejo, no lo he leído, pero le pasó con Guerra y Paz en un elevador, que un vecino lo vio como con el libro y le dice como, ay, esos libros rusos son difíciles. Entonces el pobre quedó, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque el solo hecho de creer que el libro por ser ruso es difícil, entonces también como que le estamos poniendo ahí una traba de entrada a la experiencia que vamos a tener del libro. Y luego lo que va a suceder, que puede pasar, y va a ser todo lo contrario, por ejemplo, para los que leímos Moby Dick el mes pasado, aquí el crimen pasa muy temprano, que fue lo que no nos pasó leyendo Moby Dick, que nada que llegaba a la casa de la ballena, sino que nos los dejaron hasta el final. Pero aquí el crimen pasa temprano, entonces cuando ya se desenvuelve el qué pasó o el misterio, que se supondría que es como lo que sucede fuerte en el libro, pues el reto va a ser seguir leyendo para justamente meternos en la mente del personaje y entender cuál es el castigo, ¿no? Que ya después en la segunda sesión podemos hablar de eso. Pero como que no desinflarnos cuando lleguemos a ese momento, porque es muy temprano en el tiempo en el libro, y luego prácticamente vamos a vivir es en su cabeza y en las historias de las subtramas que vamos a tener, ¿vale? Entonces es un poco como para que le perdamos el miedo a la lectura. Bueno, otra cosa que saqué por aquí, sobre todo, esto no lo sé yo, esto se lo pedí de nuevo, yo fui a la tesis de literatura y le dije a Cloud que me hiciera un resumen de la tesis, y entonces esto sí se lo voy a leer porque esto no me lo aprendí. Pero dice, Dostoyevsky escribe dentro del realismo ruso del siglo XIX, pero hace algo particular, no fotografía la sociedad desde afuera, se mete dentro de una cabeza, que era un poco lo que decía Verónica, y se queda ahí incómodo el tiempo que haga falta. Entonces es una forma de realismo psicológico. La mente antes de la acción. No les voy a leer esto que está aquí, pero bueno, el crimen ocurre muy temprano en el tiempo y luego todo va a ser lo que está pasando en la cabeza de Raskolnikov. Y tiene un estilo de thriller psicológico. Algo que creo que es lindo para llevarnos es que nadie es completamente bueno ni completamente malo. Entonces vamos a tener que aprender con este libro a convivir un poco con esos matices. Hay polifonías porque van a ver que justamente todas estas historias que se nos van presentando, el narrador, ya te doy la palabra, Rodri, el narrador se mete es un narrador omnipresente, omnisciente, omni de todo,
y se mete justamente y puede hacer las voces de estos personajes y nos va a ir contando historias a través de eso. Y hay mucho existencialismo, porque bueno, durante el libro también va a haber mucho cuestionamiento del sentido de la vida, de las reglas de la vida, lo que les decía antes de qué hace una persona buena o mala o qué hace un criminal. Eh, y bueno, ya después Nietzsche y un montón de autores más lo citan, lo usan y hasta se contrasta su obra con lo que ellos también hicieron. Rodri. Ahí está, porque estaba Ahí silenciado. está. Dale. Buenas noches. No, más que nada era como una comentario tangente a lo que estabas diciendo, esto de que leer los rusos es difícil, pero creo que también lo que es interesante como desafío es leer algo que es tan lejano a nosotros socialmente, y entonces es creo que un poco también lo que lo vuelve interesante. Como abordar un libro completamente ajeno a la idiosincrasia poner, latina. Y más allá de que sucede en la otra punta del globo terráqueo, también tomarse con calma todo esta aproximación filosófica muy propia del siglo XIX también, ¿no? Solo Súper. eso, Gracias. como, como motivacional. Claro, pero eso es lo que pasa con, de nuevo, es lo que nos pasa con varios, sobre todo de los clásicos que hemos leído este año, y es que a pesar de ser muy distantes, a pesar de haber, o sea, de estar escritos, sabes, en el siglo XIX, las preguntas son las mismas porque son preguntas humanas. Y incluso la pregunta principal que este libro nos va a plantear es una pregunta que nos podemos hacer hoy en nuestros países demasiado con las situaciones que tenemos. Entonces, como que lo que decíamos antes, no, por ubicación, por atmósfera, por país, quizá por cómo se describe, es distante, pero al final se va a sentir muy cercano. Y creo que parte de algunas de las preguntas que después les voy a lanzar ahí en el chat van de eso, de lo cercano que también es, ¿no? Entonces sí es bien interesante. Claro, Gracias. lo otro es más bien como para tomarlo como un condimento exótico para sentirse por ahí un poco Exacto. atraído. Exacto, exactamente. Sobre todo el olor a vodka. No, mentira. No, y lo otro es el Bueno, contexto histórico que Rodrigo mencionó, sí, que a mí siempre me parece interesantísimo tratar de colocarse en la mente de aquellos individuos, en aquellos eventos de la trama, dentro del contexto de la época del siglo que es, etcétera. Esa parte histórica me parece fascinante sí. también, para De uno que estamos hecho, en el momento presente, ¿no? de hecho, ahora que mencionas la parte de historia, el que después quiera buscar y después si quieren lo comparten en el chat cuando lo abran, porque está cerrado. Este, me acordé. Side Em, note. Sí, pueden buscar porque de hecho para el periodo, entiendo, escribiendo o después que lo publicó, no recuerdo, hay un hecho de un estudiante, porque bueno, Raskolnikov es un estudiante en la historia, o bueno, dejó la universidad, pero era como estudiante, justo para ese tiempo hubo algo que pasó de un estudiante que se rebeló justo contra el zar y como que intenta matarlo, entonces hay cosas que sí están muy pegadas a la historia real, entonces podemos buscar y ahí vamos como acompañando la lectura de todo ese componente histórico, que nos ayuda a poner todo en más contexto. Entonces, ¿qué recomendamos? Em, Tenemos un mes, entonces el avance sugerido que yo les coloco es solo eso, sugerido. Pero sugerido porque la idea es que para poder llegar al último día, pues vayamos como a un ritmo y más que leer en una maratón y que me senté y leí tanto, lo vayamos llevando como poco a poco, porque eso también es lo que hace que un poco el libro luego lo sintamos como que nunca vas a acabar. Entonces, irlo llevando. Y entender lo que les decía antes, que la historia no solamente nos va a llevar por la historia de Raskolnikov, sino vamos a encontrar la historia de su familia, la historia de Marmeladov o Marmeladov, hay que practicar el ruso. Va a haber trama de investigación, van a haber subtramas del amor, y todo eso lo vamos a tener que ir llevando un poco con eso. Algunos, creo, se pueden estar sobrecomplicando con el tema de los nombres.
no se compliquen con el tema de los nombres. Em, no sé si sus libros, y si no, esto también lo puedo compartir en el chat, algunos libros tienen índice de nombres, ¿sí? Entonces también si no lo tienen, si quieren les puedo pasar esto, pero no es como que intenten recordar quién era quién siempre o cómo es que se llama, o sino también como irse dejando llevar por la historia, porque los nombres de los que nos tenemos que acordar se van a sentir con más fuerza en el mismo escrito o van a calar más, ¿no? Entonces como que esto de los nombres es bien confuso en principio, pero ya van a ver que podemos como ir fluyendo con eso sin necesidad de memorizarnos ni hacer los mapas de la genealogía ni nada de eso. Entonces leer en tramos cortos pero constantes. eh, y la idea es que vayamos anotando en el ejercicio ya personal que cada uno va a ir haciendo, vayamos anotando un poco como las teorías de por qué lo hizo, eh, qué habría pasado, sí, o sea, como hacerle también una lectura un poco tipo thriller, para que entonces en la reunión final debatamos un poco sobre todo de los motivos, y pues eso va a ser como un combustible también para que vayamos llevando la lectura, ¿no? Em, a ver, esto ya se los había explicado por ahí, que es la forma como están compuestos los nombres. Y algo que me llamó la atención, que bueno, ahí habría que investigar bien a ver si es así, pero es interesante, igual saben que hay unos temas siempre de traducciones y hay temas también de interpretación, un poco que esto también lo vimos cuando estuvimos leyendo El extranjero con el nombre del personaje, pero me llamó la atención que de las tesis estas que saqué, una decía que el nombre de Raskolnikov ya es un spoiler. Viene de Raskol, que en ruso significa cima o división, y eso justo denota lo que vamos a ver que el personaje va a vivir, que es estar dividido en dos, ¿no? Que va a ser como todo ese juego de su mente en el que nos vamos a venir a meter, ¿no? Entonces, eso también me pareció un dato interesante ahí para compartirles. A ver qué más tengo por aquí. Esto no, porque esto sería spoiler y esto lo quiero dejar para después. Em, listo. Entonces, esto es un poco lo que tenía. Y ahora si quieren abro para que compartamos y agreguemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Esto igual se los mandé por el chat. Y de nuevo, no es como una camisa de fuerza, sino como para que vayamos compartiendo y las dinámicas que voy a ir mandando en el chat, como que, bueno, esta pregunta la lanzo y así, van a ir justamente enmarcadas en este avance semanal, como para que no nos perdamos tanto. Y los que vayan más adelantados, bueno, ahí se reservan un poquito y los que vamos más atrasados, pues echamos carrerita para lograr llegar. Entonces, la idea es que de aquí, o sea, ya deberíamos estar, exacto, al final de la primera parte, o sea que bastante más adelantaditos. Y ya luego entonces semana 2 segunda y tercera parte, semana 3 cuarta y quinta parte, y semana 4 sexta parte y epílogo, ¿sí? Esto va a depender también un poco de las ediciones. Se supone que la edición de un solo tomo, que es la que hoy tenemos, porque él cuando publicó, después de que sacó los folletines, eran 2 tomos, y después, sí, eres muy bueno, ven, vamos a hacerte un libro, y le pusieron un tomo. Pero después incluso de que hizo el tomo, hubo otra edición y creo que en esa edición es que sale el epílogo, si mi memoria no me falla. Entonces también va a depender como de qué ediciones tenemos pues el libro que vamos, pero la idea es que sea hasta el final. Y la idea entonces es que nos juntemos el 27 de julio al compartir final, pero mientras, entonces lo que les decía, nos podemos ir acompañando durante la lectura en el chat, ¿vale? Entonces, no sé si hay hasta ahí alguna pregunta antes de abrir micrófono para que quien desee compartir algo, sacarnos la fotito. Yo les dije que hoy iba a ser breve porque como estamos modo mundial, eh, no quería tomarme mucho tiempo. ¿Alguna pregunta? No, la cara de Rodri, Rodri, te tengo aquí, nada más te veo. Estas reuniones No, son de una mi hora. preocupación fue leer el cronograma y que ¿Por ya hoy qué? tendríamos que tener la primera parte leída y acá va a ser la cuenta, son 100 Claro, horas.
que yo todavía no leí. Claro, porque es justo, porque eso era justo lo que iba a decir. O sea, si hasta aquí alguno de lo que ha leído hasta la primera parte quisiera compartir algo, pues Compartan sin spoiler, le exacto, pedimos. exacto, de pronto sin tanto, de pronto el estilo de escritura o de algo que se les esté haciendo difícil o fácil. Berta, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? bien, Bueno, querida. breve, te digo, breve. Primero que mi edición es pequeña. Eso me llamó la Ajá, atención cuando leí Moby Dick, porque leí Moby Dick aunque no estuve en la reunión. ok. Y porque Javi me comenta, es grande, es larga, tiene no sé cuántas páginas. Y mi Moby Dick era pequeño. Ahora tengo lo mismo con Crimen y Castigo, es una mini, un Debe mini ser Crimen y algún Castigo. resumen, Berta. Entonces he quedado preocupada con mi cosa. Bueno, yo llegué hasta la carta y hasta el momento voy a decirte que los nombres, pero yo Ujú, lo que hice es como que si estuviera en la escuela, ujú, Ray no sé qué es el no sé cuánto, la señora que la plata le cobraba, no sé qué tal, la carta, la mamá, el no sé qué, el novio, el exacto, enamorado. Así fue haciendo como un mapa sinóptico y ponía exacto. rayita para acá y este fue, noté muchas peleas. Que le pegó, que el otro le pegó, que le pegó, que yo dije, pero qué violencia. O sea, porque el mío es cortito y en las pocas páginas que empecé a leer había mucha pelea y mucha, estoy bravo, no lo voy a permitir. Yo es que, pero qué barbaridad, qué cuánta violencia. Fue lo único que puedo decir sin spoilear Ok. nada. Y bueno, ya voy a conseguirme otro más gordito porque entonces, resumen del resumen. Puede ser que está muy resumido. Incluso, Moni, ahora Moni, porque Moni ya está alzando la mano. Pero incluso, Berta, porque hay libros, dependiendo de la edición, que incluso vi por ahí que la carta la recortan mucho y le quitan detalles que después más adelante no son útiles. Entonces también puede ser que está la carta, pero la carta está cortada y luego es como que o te quitan un pedazo de la historia o cuando te la quieren intentar pegar por ahí adelante no hace sentido porque se lo volaron en la carta. Entonces sí, por eso, o sea, yo no mando a que compren una edición en particular, pero sí tratar de buscar ediciones que sean idealmente lo más fieles al libro, que ya estamos leyendo traducciones, entonces ya no es 100% fiel, entonces ya estamos leyendo una traducción y para acabar la cortamos, es como estamos matando la historia, ¿no? Pero intentemos a ver de buscarlas. Moni, Gracias. Bueno, dale, a querida. mí sí me parece o sea, como de palabra fácil de leer, pero me pesa, o sea, como que, por ejemplo, no puedo, yo que estoy recién operada, que a veces me tengo que sentar y me tengo que acostar y me tengo que caminar, cuando me acuesto, o sea, la perdí, me quedo dormida. O sea, tengo que estar sentada así, así, o sea, estoy así, pues. O sea, la hoja, el cuaderno, la cosa, o sea, Ujú. no puedo estar acostada, o sea, sí está pesado, como describe y vuelve atrás y no sé qué. Entonces, yo sí les recomiendo que no lean cortico, que lean de un solo viaje un buen pedazo. Y Sí. sentados. Yo voy ya terminé la segunda parte, pero sí, me eché unos maratones porque dije, si no me echo un maratón, no, me voy a quedar atrás. Y, Ah, o ok. sea, O sea, ya tú estás en la semana 2, como quien dice. Ok. en la mitad de la semana dos, Ah, o sea. bueno. Ya Ah, llevas ventaja. Vamos a ver cuando lleguemos a la Sí, semana pero 3. vamos a ver si alcanzo, porque de verdad es que me pasa o sea, Sí, no puedo leer de a pedacitos, o sea, como que hay que leer como de a 5 capítulos sí. o así, porque si no, como que no le llevas el hilo por eso, porque te dejan así en la mitad. Entonces, ¿qué Ujú, fue lo que pasó antes? ¿Qué viene sí, después? sí, sí. Pero bueno, Ah, Moni, no nos bueno. estás motivando mucho, te digo. no, Claro los que estoy sí. motivando a que Claro se que sí. muevan ahorita, porque si no los va a agarrar la mitad y se retrasan. Así Qué que risa. denle. Bueno, súper, Moni, gracias. Liris, hola. Hola, saludos a todos. Este es mi primer club de lectura participando. Bueno, nada más para comentar, la verdad que sí, esto lo tomé principalmente por como comentabas, de esos libros que te dicen tienes que leer en algún momento de tu vida. También tenía ese prejuicio de un libro ruso, se veía medio complicado. Y la verdad, le soy honesta, llevaba los primeros capítulos de la primera parte, estaba a punto de dormirme y en eso sale el crimen y enseguida abrí los ojos, ¿no? Ya y seguí leyendo, sin mucho spoiler, pero bueno,
no sé si es trampa o no, y si es así, me disculpo, pero No, tranquilo. como es grueso, yo lo que hice fue que bajé en audio también. Súper. Entonces, como para decir, digo, a veces que voy camino al trabajo, voy escuchándolo y después en la noche sigo leyendo y después el audio, como para, así igual como están diciendo, haciendo la matemática o las cuentas de que lleguemos a los plazos. Pero así también me ha funcionado poder hacer catch up y sí, ya yo voy, creo que mitad de la segunda parte y me ha servido por lo menos. Súper. No, y gracias Liris por compartir eso porque yo no creo que sea trampa, son ayudas didácticas. Porque sí, algunos quizá lo van escuchando justo cuando dices, aprovechas los trayectos al trabajo. Algunos quizá cuando la lectura es tan pesada nos ayuda. En mi caso, por ejemplo, a veces yo uso el audiolibro para ir llevando la lectura, pero bueno, tiene que decir lo mismo porque si no me enredo. Pero sí, o sea, es súper válido lo que tú dices. A veces lees y después escuchas y entonces llevas como el registro de ambos y de pronto si se te escapó algo en una u otra, pues ahí te sirve. Pero son recursos que vamos utilizando para llevar la lectura o para mismo conocer la historia, ¿no? Así que es súper válido. Gracias por compartir y ojalá disfrutes este espacio. Laura, Hola Kate. hola Bueno, querida. yo también voy por la mitad de la segunda Pero parte. van todos adelantados. Ajá. Bueno, voy a contradecir, no sé quién es que dijo, no se me hace para nada pesado, al contrario, yo pensé que iba a ser pesado, no me confunden ni siquiera los nombres, será que en mi familia había muchos como paisanos con esos nombres. Este, no, no me embarullo, me parece fácil. Qué sé yo, el año pasado leí Los Miserables, que más o menos está ambientado en la misma época, y me resultó más difícil porque tiene mucha cosa histórica. eh, Así que no, pero sin embargo sí es lo mismo, digamos, en cuanto a lo que me parece el tema, la ciudad como personaje también, ¿no? Me parece que es fundamental y eso también es lo que yo veía en Los Miserables, que la ciudad también funcionaba como personaje en esa época y acá se nos pinta, ¿no? Esa San Petersburgo asfixiante, ¿no? Sofocante, con esas calles estrechas, con el calor, con la pobreza, los borrachos, la suciedad, el hacinamiento, ¿no? O sea, y todo ese ambiente que empuja a los personajes por ahí a actuar como actúan, ¿no? Que como que la ciudad eh, destaca por, no sé, como por una ansiedad. Y después por ahí sin spoilear, digamos, para ir, digamos, de acá al capítulo 5 que es por ahí lo que tendríamos que haber leído, yo creo que hay tres partes fundamentales, digamos, ¿no? Como para debatir. El primero, poner el tema de la carta. La carta es, para mí, es magistral, en mi versión está larga, no, no podía parar de leerla, no podía parar de leerla, y bueno, es como que me dejó pensando en dos cosas la carta y que creo que es como para preguntarse, ¿no? Yo no voy a dar respuesta, es decir, bueno, si la persona que se va a casar con la hermana, Lucín, ¿no? ¿Quién es Lucín? ¿Es un monstruo, Ajá, ¿no? exacto. ¿Es un hombre práctico de negocios de la época? Y la hermana, Dunia, se somete por amor, por el hermano o porque quiere ser una mártir, ¿no? O sea, como para que nos da para pensar. Y ahí también, volviendo a Sofía, a la chica esta, Ujú. ¿no? A la La hija del borrachito que se apuñalada, encuentra. Ujú. este, el tema de la mujer como salvadora, ¿no? Las mujeres como salvadoras y la prostitución legal versus la prostitución eh, real, digamos, porque la hermana con ese casamiento, ya la madre dijo que no están enamorados, sería Ujú. una Ujú. prostitución también, ¿no? Después, en el capítulo, creo que es en el 5 está el sueño del caballo, que también me parece algo, un golpe psicológico, Ujú. ese sueño, que creo que es un sueño brutal, el caballo maltratado. Y ahí me lleva a preguntarme quién es realmente Raskolnikov en el sueño. ¿Quién es? ¿Es el caballo? ¿Es el chico que sufre?
quién es el que golpea al caballo, y me parece que ahí hay un poco como su inconsciente, como que está mostrando su inconsciente. A mí me dejó muy marcada el sueño del caballo. Y después el tema de que él, Raskolnikov o Rodión, como queramos llamarlo, él en ese nihilismo que tiene, es como que coquetea con la idea de que hay personas que, como Napoleón, ¿no? Él mismo lo dice, pueden decir quién vive y quién no, ¿no? O sea, yo creo que es una crítica de Dostoyevsky a cierta juventud de esa época, ¿no? Que eran de esa manera. Eh, Como que hay personas superiores que tienen el derecho de pasarse las reglas morales por arriba. Y, y ahí el tema también es preguntarse, ¿realmente él quiere hacerlo, acometer ese asesinato para ayudar a, a- a la madre, a los estudiantes, a la misma hermana de la usurera, porque es una persona que está siendo defenestrada por la hermana, o quiere lucirse, digamos, no sentirse o sea, decir yo no soy un insecto. O sea, creo que da para debatir un montón. O sea, yo lo había puesto ahí en el chat como que lo que hace este hombre, el autor, que para mí es la primera vez que lo leo, había leído hace mucho Noches Blancas, que nada que ver con estas cosas, ¿no? Eh, Convierte la filosofía en drama humano, o sea, trae la filosofía al plato de todos los días. Y si bien está ambientada allá lejos y hace tiempo y al otro lado del mundo, es impresionante cómo, por lo menos a mí me pasó, hay capítulos en donde él va pensando, maquinando, una vez que va a cometer el crimen, una vez que cometió el crimen, y uno siente, se le acelera el corazón. O sea, yo ya sabía o sea, porque creo que más de la mitad de los que están leyendo deben saber cuál es, o sea, cuál es el final. Todos conocen la trama de Dostoyevsky, del crimen y castigo. Pero igual, eso es lo que me llamó la atención, de a pesar de saber que había un crimen y qué iba a pasar, porque yo sé incluso qué va a pasar al final, porque hay lugares que he leído hace mucho, igual me llama la atención de leerlo y decir, ay, me acelero porque Claro, sí. Sí, me estoy era lo que decía ahorita de cómo, o sea, de cómo sabemos qué va a pasar y cómo el crimen termina o sucede temprano en el tiempo y igual vas a pero seguir leyendo. claro, porque el tema no es Súper, el crimen, Lau. Sí, el tema creo que es qué pasa después del crimen, qué sí, pasa con esta en su persona, cabeza. De cómo acuerdo. una persona se va, una mente Sí, se va deshaciendo, se va descomponiendo lentamente, se va degradando y cómo la culpa puede llegar a machacar sí. en una mente. Y después el tema Dale, de los Lau. Lau, detectives, ya creo que ya estamos un poquito, sí. Si quieres, dejemos un ratito para después para que los demás puedan participar para medir un poco el tiempo. Súper, gracias, pero súper los aportes ahí, las preguntas esas que tú anotaste, ahorita que abra el chat, si quieres las pones ahí, porque sí me parece interesante leer desde esa perspectiva y lo del sueño también, lo del sueño es como que entra ahí como de golpe y luego es como, ay, esto es un sueño y ¿qué hago con esto? Pero sí hay como mucha psicología ahí atrás. Gracias, chévere. Maru, Maru Kielis, no sé si lo pronuncié bien. Hola, bueno, Bienvenida, hola. qué felicidades, o sea, lo pronunciaste súper bien a la primera, Ay, bueno, me encanta. la gente se equivoca, sí, gracias. Bueno, yo muy general, para no entrar tampoco en detalles, porque hay personas que no han empezado todavía, no llegué hasta la meta de hoy, pero sí, sí es unirme a lo que dijiste, de que a veces la gente dice que es un libro difícil, y yo estaba como que, ay, como con miedo de leerlo, porque quería leerlo hace tiempo, pero lo que sí me gusta mucho, porque bueno, yo estoy leyendo Crimen y Castigo en alta mar, es decir, o sea, lo estoy leyendo en conjunto con Moby Dick porque no lo llegué a terminar. Ay, en serio, está buenísima esa combinación y que en Sí. Altama. Entonces, Yo dije, bueno, ay, esa es una editorial. El mashup. en un crucero, y lo estaba leyendo en un crucero. en un bote, desde la cofa, estoy leyendo Súper. Crimen y Castigo desde allá, en Nantucket, bueno.
En verdad me gusta mucho. Creo que hice como esta comparativa porque también he leído otros libros como de más de historia, pero me gusta mucho cómo por lo menos Dostoyevski escribe porque me ha hecho sentir lo que siente. O sea, cuando siente ese nerviosismo estoy nerviosa, cuando está enojado estoy enojada. Entonces me gusta porque lo siento e incluso a veces durante el día pienso. ¿Qué estará pasando? Como si fuera una persona que conozco. Después me acuerdo, no, eso lo estás leyendo. O sea, se mezcla un poquito con la realidad. Pero me gusta mucho porque estoy muy inmersa. Me ha gustado muchísimo. Nada más lo quería decir para Rodrigo Enante que se asustó también. No sé, a mí me gusta mucho porque me he involucrado bastante. Lindo. Sí, no, está escrito inmersivo, lo que tú dices, ¿no? Y como tiene ese componente de meterte en la cabeza, es como que es como si realmente te metieras en la cabeza y en las historias, ¿no? Chévere. Bueno, ojalá llegues al fin de Moby Dick y llegamos al fin de Crimen y Castigo. Bienvenida. Gracias. Daniela, Hola, sí, yo estoy desde Chile, primera vez que participo en tu club y primera vez bienvenida. también leyendo este tipo de clásicos, no había leído Dostoyevski, pero empecé la segunda parte, ¿ya? Terminé la primera, empecé la segunda parte, pero ¿sabes lo que más me llamó la atención? No se me ha hecho difícil, porque encuentro que, como dijo alguien por ahí, el nivel de detalles te atrapa, ¿ya? Pero lo que más me llama la atención, imagínate el lugar donde estoy ubicada yo, acá al fin del Ujú. mundo, ¿ya? Que los conflictos que plantea trascienden la época y la frontera, ¿ya? Eso me llama mucho la atención, porque aborda cuestiones universales como la culpa, la justicia, la moral, la desigualdad y la búsqueda del sentido. Entonces, un libro escrito hace más de 100 años que nos siga haciendo sentido, me parece fabulosa y te quiero felicitar por la elección de este tipo de libros para un club. Más por la cantidad de personas de distintos países que estamos acá. Sí, bueno, Y sin, felicidades a ustedes que aceptan la invitación de leerlos, así que y sí, sin dar spoiler, digo eso, que me llama fuertemente la atención. Ya, cómo podemos entenderlo a tantos años de escrito y cómo sigue haciéndonos sentido en nuestras sociedades. Como está así, el mundo, ya nos sigue haciendo sentido este tipo de conflicto. totalmente. La Es- magia, esta es la magia de los clásicos, Daniela. así es, así es. Esta es Así la que por lo magia. mismo estoy acá, por la magia de la clase. Bienvenida. Ay, Gracias. bienvenida, y me encanta, qué chévere. Mel, Hola a todos. Bueno, lo mío con Crimen y Castigo es relectura ok. y siento que esta vez lo estoy viendo diferente, porque al principio, la primera vez estaba como centrada mucho en la historia como un todo y no como en los detalles. Entonces, sin spoiler, porque empecé hoy, no tengo muchos capítulos adelante, estoy viendo que mi tío Dosto está hablando como mucho, le da mucha importancia y relevancia al dinero. O sea, el dinero como en Moby Dick el mar era un personaje, siento que el dinero aquí se toma un papel fundamental porque nos da como una idea de la dimensión de los sacrificios, del gasto, de la urgencia que viven los personajes. Porque me parece que al principio hablan de cuánto le debe Rodia a la casera y nosotros decimos como 50, quizás para nosotros no se sienta como tanto, pero como cuando hacemos la conversión o vemos cuánto equivalía a un rubro, vemos que es mucho, demasiado, entonces entendemos un poco su desesperación y nos hace entender el por qué hace qué. Mm, Y siento que pues eso me ha permitido esta relectura y me gusta esta nueva vuelta. qué Gracias. bien. Gracias a ti, Mel, chévere. Bueno, si alguien más se anima y mientras alguien más se anima, saquemos la fotito intro. Déjenme paro de compartir por acá. Em, pero sí, o sea, lindo que se vaya cayendo el mito de que son lecturas difíciles. Digo, también depende un poco de lo que les decía al principio, ¿no? O sea, aquí estamos, personas con distinta trayectoria lectora. em, y el proceso que cada uno lleve de lectura
es válido y ninguno es más que otro. Si a mí se me hace difícil, es válido que se me haga difícil. Si se me hace fácil, es válido que se me haga fácil. Pero de nuevo es el proceso de lectura que va llevando cada uno y bueno, cada uno va llevando ese proceso. Entonces, déjenme ver. Ay, espera, Estoy porque, espera. haciendo pesas, Kate, con el libro. ¿Cómo? Estoy haciendo pesas con el Ah, libro. ya va, es que siempre quiero quitar, pero nunca encuentro para dejar solo los que tenemos video. Déjenme ver, ordenar galería por, siempre se me olvida dónde es, ocultar participantes sin video, ya para que la foto quede más bonita. Entonces déjenme porque ahí tengo que hacer dos pantallas. Entonces, a ver, tu. Entonces aquí. Uno, dos y tres. Déjenme hago la otra porque creo que hay una más acá. Sí, entonces déjenme hacer aquí. Uno, dos y tres. Bien, súper. Ay, Sandy, ahí te acabo de ver. Hola, tenía rato no te veía. Hay caritas ya familiares de bastantes años compartiendo lecturas, así que em, lindo, lindo verlos a todos. ¿Alguien más quiere compartir de los que no han hablado? Eh, Hola, no encontré la manito. Dale, entonces vamos con Silvana y después tú, Katy. Dale. Dale. Silvana. Hola, buenas noches. Bueno, aquí por lo menos es de ¿Está? noche. Sí, sí. Eh, bueno, saludos a todos, a vos, Kate. Es mi primera vez. Eh, Primero vine con mucha expectativa porque me parecía que era un libro que no iba a entender y bueno, salvo algunas palabras o cosas, me resulta agradable y me planteo cosas de uno, ¿no? ¿Qué haría uno en esa situación o cómo podría responder cosas que nunca van a tener una respuesta, pero no hace replantear a uno muchas cosas. Así que me resulta sumamente interesante, voy un poco atrasada porque, bueno, entre que busco algunas cosas que no entiendo o me pierdo en la historia de San Petersburgo, voy a mirar fotos como es el lugar y, bueno, un montón de cosas voy volando ahí, ¿no? Pero realmente es muy agradable. Lindo. Para la persona que dijo que tenía una versión muy corta, compartieron un libro que es bastante grande en el chat y que también se puede leer de forma en voz alta. Tiene una función que se puede leer en voz alta. Así que, bueno, lo dejo para que Ok, al que le sirva, está ahí en el chat. súper. Y después, bueno, nada, gracias por acercarnos esto, que a veces parece que, como dijiste antes, o no sé quién lo dijo, que parece que no podemos, que es para eruditos o que para personas que tienen otra cultura y realmente si nos ponemos, lo podemos leer y realmente es sumamente interesante. Así que bueno, Gracias. muchas gracias a No, a vos ti, y a todos Silvana. mis compañeros que estamos recorriendo este camino. Excelente. Y eso que tú mencionas de buscar fotos y de cómo explorar cómo es, creo que también es una forma de leer súper válida. Y si vamos avanzando, sabes, como que a diario vamos avanzando un poquito de lectura y no dejamos todo para el final, también nos podemos dar un poco como ese espacio y también enriquecer la lectura. Hay varios aquí en el grupo que también leen así y después empiezan a investigar y una cosa los lleva a la otra y una cosa los lleva a la otra y es parte como del viaje que lleva cada uno con el libro, ¿no? Y a veces encuentran cosas bien interesantes que también pueden compartirlas y sirven. Mira, ahí Efi está diciendo que ayudan las fotos, investigación, playlist de Ah, música para qué los bueno, que una les sirve. playlist. Playlist, exacto. Así que bueno, vieron que cada uno ahí se va ayudando de sus propios recursos. ¿Alguien más quiere compartir? Muchas gracias. No, con todo gusto y gracias a ti por estar. ¿Alguien más? Si no, yo Yo, creo que. yo por aquí. Ay, no, Katy, Katia había espera, dicho que Katia. Sí, seguía. sí, 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 Katia Katy, había dicho que dale. seguía. Katy, no dices nada. No, tranquila, si hay tiempo. Era No, solo dale.
compartir Dale. una idea. Bienvenidos primero todos los del grupo, que ahora somos cuesta arriba también de países. Está buenísimo. El comentario Versión que quería, mundial. sí, 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 exacto, versión mundial. Este, a mí me sirvió un comentario que escuché en algún YouTube, porque tú sabes que yo soy de las que me pongo a Ujú, buscar, ujú. que no todo es causa-efecto, pero que cuando algo es muy complejo es bueno buscar las causas. Y la lectura que llevo hasta el momento tiene tantas causas que le van diciendo a uno desde el inicio de por qué pasó, va a pasar lo que va a pasar. Entonces creo que eso nos ayuda, como los verbos, como que buscar estas cosas que él va, como que irlas anotando en una listita, yo creo que nos va a ayudar como a llevar esa secuencia que a veces perdemos. Eso era lo único que quería compartir. Súper. Pero, por ejemplo, eso que decías de lo que has leído, un ejemplo, lo que decías de no buscar las causas, Pero pero, anotar los verbos que ajá, te van diciendo como que no le gustaba su vida o que, ajá, por ejemplo, no le gustaba la pobreza, ujú, pero se fue como aislando, entonces ya es que no me gusta esto, me aíslo, o sea, como que ok, va llevándolo a un estado que no es, pienso yo por ahora, que no es muy sí, humano, ¿no? Y por ujú, eso llega, me imagino que a deshumanizarte, pero creo que nos lleva después de retorno, porque no lo he leído ni sé el final, pero ese es más o menos lo que he escuchado, ¿no? Entonces me claro, ayuda a mí como a mantener como un hilo ujú. Ir eso haciendo que tus ya viene notas. pasando desde el principio, o sea, porque nada más voy por el principio y ya estoy viendo que, wow, señales Sí, de que iba por un mal camino psicológico, por decirlo así, ¿no? sí. El aislamiento sobre todo. Sí, y creo que alguno de ustedes comentaba algo y de hecho esa es una frase que saqué de lo que estaba por aquí y ya te doy paso. Bueno, no sé si Silvana iba a comentar otra cosa que creo que tiene la manito arriba, pero había algo que es como que creo que es interesante llevarse y es como que él realmente no comete un crimen contra una persona, sino como contra un principio o contra una idea. Entonces creo que eso también es algo interesante para llevarse, eh, para no verlo solo como hacia quién lo hizo, sino todo justamente eso detrás, que es lo que te lleva a actuar, que es más allá de solo él y a quien mata, sino como todo un complejo de pensamiento más grande que incluso esas dos personas, ¿no? Entonces va pegado un poco a lo que dices. Bien, bueno, no sé quién más. Yo, Eh, Juli, Juliana, ¿cómo eso. estás? Buenas noches a todos. Yo tampoco llevo mucho, pero me ha gustado y me ha enganchado fácil, o sea, como que quiero saber más, qué va a pasar otra vez y para dónde va este tipo y todo. Pero me ha llamado mucho la atención después de Moby Dick que el escritor se extendía tanto en las descripciones físicas del lugar, del clima, de la puerta, de la columna, no sé qué, que ¿Te parece mm, directo? este, no, no, me llama la atención que él en vez de centrarse en todo esta, sí habla de la atmósfera, del olor y tal, pero me parece que es más descriptivo como en las emociones y los gestos y la manera de cómo está psicológicamente cada persona con la que se encuentra, que me parece chévere porque más allá de una, no sé, estaba sentado en no sé dónde, hace una descripción como de qué sentía él o qué le transmitía su actitud, su postura, el tono de la voz, no sé qué, de cómo estaba esa persona. Entonces, me ha parecido interesante eso y me dolió profundamente que el borracho que se conoció ahí se haya emborrachado con la plata que le dio la hija. Me dio un dolor, o sea, unas ganas de llorar literalmente que dije, este libro va a estar tremendo. Ya vi porque Ay, se le cortó a Juli. Sí, ¿verdad? Sí, se le cortó. No, y después él le deja plata, entonces es como, tampoco era que él tenía mucho y va y le deja, entonces tú dices, ay, Dios es bueno, pero bueno, eso después da para otro debate. Ahí se le cortó a Juli la, la señal. Bien, esperemos que vuelva. ¿Quién más? Beatriz. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Kate, justo con lo que acabas de decir de
O sea, él no tiene, pero igual da, entonces empieza a generar como esa compasión en uno. Ujú. Pero entonces también, como lo que decía Mel ahorita, y era como que él, sí, en un principio uno cree que él lo está moviendo el dinero, pero en realidad después de que él comete el crimen, uno ve cómo él se va desprendiendo también como de todo lo material y ahí es donde empieza en realidad el personaje a filosofar. Sí. O sea que tú dices que no lo mueve tanto el dinero, ¿o sí? No, yo creo que en un Ah, punto él llega a saber que en realidad él no cometió el crimen por dinero, sino como por una justicia social, pienso yo. ajá, ok, exacto. Lo que hablamos ahorita, de que hay un principio superior, ok. Pero sí, empieza a jugar con uno como lector también, ¿no? Porque uno al principio lo ve bueno y bueno, después es como eso de sopesar. Por eso es que también hay una parte que no sé si se las dije, que es que bueno, en la lectura nos invita a ver como que nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo, ¿no? Es un poco como ese gris que nos toca ir viendo. Aurelis, después Moni, que está ahí alzando la mano, y después Mitchell. Hola, buenas noches. ¿Cómo Un vas? gusto regresar por acá. Oye, sí, tanto tiempo. Ella es de las miembros fundadoras de Letras Cuesta Arriba. Sí, y siempre quedo puesta arriba. Bueno, yo empecé a leer este libro curiosamente o sea, como que me perdía en la lectura, la mente se me iba y regresaba y volvía, empezaba y entonces me apoyé en Gemini Ah, para como irme como que pausadamente y no perder el hilo y también sobre todo en los conceptos estos que estaban comentando. Pero hubo una escena que a mí me quedé pensando pues de cómo él cuando estaba viendo lo del reloj de empeñar y esto del reloj, ujú. él como que tenía esa sensación de que dejo el reloj o no lo dejo, pero más pesó el vicio que él tenía como que, ay, bueno, ni modo, esto es lo que hay. Y siempre andaba como ese remordimiento, pero decía que, pero bueno, ya va a salir de esto. O sea, se iba siempre por el camino fácil, pero siempre estaba como en su mente ese remordimiento, a mi concepto, ¿no? De pensar en que no debió hacerlo y te lleva por la mentalidad de él, pues. Así es como que me lo estoy llevando. Cuidado que quedo loca. ¿Cómo se llama? No, porque claro, Ay, hay Dios. mucha culpa, o sea, como que en todo el Ajá. libro hay mucha culpa, lo que tú dices, mucha culpa, Ujú. mucho, sí, remordimiento, entonces sí, sí se ve, como que constantemente está dividido ahí en eso. Moni, vamos con Mitchell y después contigo, pues, que él no ha compartido. Mitchell, Mitchell a la una. Ah, mentira. Mitchell, Hola, ahí, listo. ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Genial, buenas noches a todos. Mi nombre es Mitchell y estoy gustoso de estar acá. Soy de Lima, Perú y quiero comentar algo un poco breve, que esta obra muchas veces, bueno, al menos aquí en Lima o Perú, lo vemos en las academias para poder prepararnos para entrar a alguna universidad, o sea, estatal o particular. Y creo que a algunos compañeros les ayudó mucho ver una película peruana basada en Crimen y Castigo, por lo menos de un excelente actor, perdón, que es Diego Berti. No sé si alguien más aquí es de Perú, pero la película está en YouTube, está libre, se llama Sin Compasión. Y un dato que quizás no perturbador de repente, pero Sonia, la que interpreta, que es una actriz extranjera preciosísima, y Diego Berti, que es Raskolnikov, cometen, bueno, por lo menos la chica comete un suicidio
después de esto y Dio Verte hace unos años también cometió esto, ¿no? Y creo que muchas personas como yo podemos considerar estas una de las mejores películas o la mejor película peruana que ha podido suceder, ¿no? Basada en una obra literaria. Así que de repente le puedan echar un vistazo. Es muy bonito y te engancha más porque uno de repente no conocemos personas así, no tan atormentadas de repente. Y bueno, solo eso. Gracias y por el espacio y demás. Sí, Bienvenido. Compasión de Francisco Lombardi. Sí, así es. Muy bueno. Brutal. Súper. Ahí lo que hice fue que habilité el chat para mensajes, el de WhatsApp, para que entonces manden los que han hecho aportes, los que hicieron el aporte, ahora tú con esto de la película, las preguntas que Laura ahorita como que leyó, sí, Efi puso algo de unos playlists, entonces como que las cosas que crean que nos pueden, creo que puedes reenviar, no me acuerdo quién compartió, si fue Silvana o alguien más, que decía que habían compartido ya un libro justo por lo que Berta decía de que la versión de ella es corta. Entonces, bueno, aprovechemos ahí una ventanita de apertura del chat para compartir recursos que crean que pueden servir a la lectura y ahí tenemos como una ayudita. Moni, Una frase cortita por allí que me encontré en el libro que dice que cuando la inteligencia falla, el diablo la sustituye. Entonces creo que el hombre tiene un cortocircuito de la inteligencia. Entonces ahí se está metiendo el diablo por el medio, en está el metiendo. mismo tema de que no hay ni bueno ni malo, ¿no? Sino que a veces nos falla la inteligencia. Sí. Ah, creo que esa frase me acuerdo, sí. Ok, súper. Bueno, entonces, nada, creo que con esta intro, creo que estamos listos para avanzar. Bueno, recuerden ahí un poco lo que les compartía del chat, de nuevo, por si no habían entrado todos cuando empezamos la reunión, que idealmente el chat no sea tanto un espacio de debate, sino como que sea un espacio de compartir para que todos puedan como plantear su punto de vista. Lo que les decía antes, no tenemos que convencer a otros de por qué yo leo así o si yo estoy bien, sino más bien como también en el ejercicio de leer juntos, que también era parte de lo que les puse en el newsletter de este mes, como que la lectura conjunta también nos dé chance de practicar la escucha activa o la lectura activa de lo que otros comparten para también ver si el punto de vista de lo que nosotros estamos leyendo pues no es único, ¿no? Y enriquece un poco la lectura de lo que vamos haciendo. Entonces, espero que disfruten y bueno, nos vamos hablando ahí en el chat, ¿vale? Que tengan una linda noche y creo que el partido no ha terminado, entonces podemos ir a ver el final. Bye, buenas Vale, un noches. abrazo, que descansen todos. Chaito. Bonita noche. Chao, Saludos, chao. feliz Muchas noche. gracias. Saludos, buenas noches. Gracias, buenas noches.